En la primera parte un poco de propiedades, enlaza con la presentación anterior, ¿vale? El cliente, digamos, que fabrica este tipo de material, en este caso el FX Arca, pues genera o diseña y prescribe unas características que tienen certificadas con ensayos y en base a eso nosotros realizamos un cálculo estructural de esos elementos con estos parámetros. Inicialmente, marcando aquí lo que comentábamos antes, la relación entre resistencia a flexotracción de un hormigón fabricado con este mortero FX frente a uno convencional que apenas llega a los 4 megapascales, resistencia a compresión entre 115 frente a 25 megapascales y la diferencia entre los módulos de elasticidad de 38 a 28 gigapascales. Con este material, con su agua y un premezclado adecuado, unas condiciones y una dosificación adecuada, lo convertiremos en un hormigón de alta resistencia para distintos usos. Haremos dos usos principales. Como comentaba antes, no quiero ser repetitivo, como mortero, pues bueno, consistencia fluida, adaptabilidad a todo tipo de formas estructurales. Como tal, también nos da alta resistencia a presión y tracción. Haremos un ejemplo de ello, elementos bastante esbeltos con reducido espesor y sin armadura. Y utilizado ya como elemento de hormigón armado con y sin armadura. Ahora veremos a ver, como tal, siempre con armadura por las prescripciones de la RCE. Antes de sus cálculos, pues las propiedades que se han dicho antes, la alta resistencia a compresión, el módulo elevado de longitudinal, condiciona sus menores deformaciones, su gran docilidad para puesta en obra, cualquier tipo de encofrado, por difíciles que parezcan, y su baja porosidad, al tener esas relaciones en la masada que he comentado antes, favorece la durabilidad una vez puesto en obra con su fase completa, ¿no? Con su ciclo de vida esperado en proyecto. Bueno, primero vamos a enfocar en estudio, en este caso, con secciones sin armadura, es decir, el propio elemento ya fraguado con sus características da la resistencia como un material única fase, ¿vale? No es como lo que veremos después, que tendremos hormigón armado, donde el hormigón tiene su comportamiento, el acero el otro, como ya conocemos. Un ejemplo de elementos sin armadura sometido a flexión simple, bueno, pues imaginar que esto fuese una sección transversal vista de frente y esta una longitudinal. Esto sería un trozo de perfil visto longitudinalmente. Aquí un momento actuante que sería el que solicita como acción exterior al elemento y se generan en estas caras interiores, en cualquier corte que se le dé a la placa o el elemento que estemos analizando, un diagrama de deformaciones y un diagrama de tensiones. ¿Vale? Pues aquí un momento flector positivo genera en la mitad inferior la epsilon notan deformaciones crecientes con la distancia a un punto que se llama fibra neutra, donde no hay interacción ni compresión y por lo tanto no hay deformaciones. Y en este caso, por la geometría, una simetría completamente igual en la parte superior, si H es el canto de la pieza por H medio, unas deformaciones superiores. Asociados a unas tensiones superiores de compresión, ¿veis? Va contra la sección transversal y la parte inferior de tracción. Nosotros cuando dimensionamos estos elementos para el uso tipo revestimiento arquitectónico, etcétera, tipo paneles, la condición que imponemos es que estas tensiones que hay aquí abajo, ¿vale? Las más grandes, que están las más alejadas de la fibra neutra, de tracción, no superen la resistencia a flexotracción que está declarada como tal para el FIX, ¿vale? Utilizando la ley de Navier, que es la que rige el comportamiento de tensiones en una sección transversal, despejamos en esta incógnita qué momento es el que puede resistir esta sección, sabiendo que su resistencia a flexotracción está limitada en este valor al declarado anteriormente, ¿vale? Ejemplo de dos casos, una sección de hormigón tipo panel, ¿vale? 1 metro de ancho y 10 centímetros de espesor, y otra igual en FX Arca, pues fijaros, con una resistencia a flexotracción, este es el número fino para un HA25, perdón, M, porque aquí no habría armadura, un hormigón en masa, en 25 tendríamos 3,85 megapascales, el AFAC, el FX da en torno a 10, 16 dividido entre 1,5 en seguridad, en torno a 10, 10,60 y tantos.
Esta sección nos genera el momento último resistente de 6,41 kN y este de 7,04. Son prácticamente iguales a condición de haber conseguido una reducción de 10 centímetros en el espesor de la pieza frente a 6,5. ¿Vale? En este caso, bueno, se podría haber afinado un poco más para encontrarlo un momento, pero bueno, en este caso, pues, tendría un panel de 6,2 centímetros, pero bueno, se queda sin múltiplo de 5, facilidad constructiva, etc. Entonces, con este comportamiento como tal, sin necesidad de armadura, dentro de elementos tipo placa, revestimiento arquitectónico, se consigue una reducción de espesor en torno al 35%. ¿Vale? Segundo bloque de estudio, como hormigón armado. ¿Vale? Aquí ya hay otra anotación, otras diferencias que lo distinguen del caso anterior. En este caso, el esquema es fijar muy parecido, vista de la sección transversal, sección de hormigón, con las barras de armadura en la cara inferior, resistiendo principalmente las tracciones, puesto que el momento positivo para este sentido, y vista longitudinalmente, este sería un trozo longitudinal de barra en cada una de estas esquemas. Mismo diagrama de informaciones y tensiones con sus particularidades. La parte inferior que está traccionada solo es resistida por las barras de acero. Ventaja, la parte superior que está comprimida, si utilizamos el FX Arca, estará sustentada por ese incremento de resistencia a compresión elevado que nos da el FX. ¿Vale? Como tal, conseguiríamos que esta parte superior, que está, digamos, resumida en este paquete de tensiones de compresión, siendo este el punto de la fibra neutra, a una distancia X que hay que calcular, pues esto en verdad es una parábola rectángulo, bueno, pues se suele simplificar a un rectángulo un poquito más pequeño, en torno a 0,8x, según la EHE, y se hay que conseguir de que este paquete de compresiones, que esto es a nivel tensional, su resultante estaría notada con la fuerza C, una compresión a nivel de fuerza resultante de todo este paquete, y en este caso parece que esto y esto son fuerzas, pero esto no es fuerza, esto también es tensión. Lo que pasa es que está actuando en un área tan pequeña, tan reducida como el área transversal del bloque de acero. Pero no deja de ser una pequeñísima distribución de tensiones en la barra de acero, que evidentemente está aquí simplificada con una única flecha. Y esta tensión por el área de todas las fibras, todas las barras de acero, nos daría una fuerza resultante. Fuerza de tracción, fuerza de compresión, a una distancia concreta, genera un par y un momento. Y ese momento es el que se opone al exterior que solicita la pieza. Condición de igualdad, pues que esta distancia es la misma, generando un momento tanto fuerza por distancia en tracción como compresión por brazo, esta distancia de brazo mecánico. Hay que conseguir que ese par de fuerzas sea igual al momento exterior y de aquí despejamos que el valor de la fuerza de tracción generada por la barra de acero tiene que ser igual a la fuerza de compresión generada en la parte superior comprimida. Paquete de tracciones sustentado aquí por la fuerza de las tensiones en el acero, área de acero por resistencia de acero, nuestro de 500S, etc. Igual a este área que sería su altura 0,8x por el ancho de la pieza, perpendicular a él, veis que sería B, y este área por la resistencia de cálculo del hormigón, tenemos la igualdad. Despejamos de aquí esta X y nos dice a qué distancia de la cara superior está este paquete de compresiones en la parte superior. Ejemplo de aplicación para un H25, por análisis por metro de ancho de elemento estructural, en este caso estamos en hormigón armado. Canto 30, estamos hablando casi de una losa de hormigón, área típica de 5 barras de 12 de acero, resistencia de cálculo minorada, resistencia de cálculo minorada del acero y posición de esta distancia a unos 18 centímetros sobre el global de 30 de la sección. Momento último resistente de esta sección, 43 kN. Equivalencia con un HA25, suponiendo que esta es la resistencia declarada para ese material, Fx, dividida por su coeficiente de seguridad, 1,5, eliminación de resistencia del hormigón, en torno a 76 megapascales, y a igualdad de propiedades, primero 57 kN de momento último 30-43, y además este beneficio, este aumento de momento último, viene
aunque no lo parezca, más por el siguiente hecho, y es que la fibra neutra que aquí está a 18 centímetros, en este caso se ha ido a 4 centímetros. Este paquete de compresiones está muy alto, y al estar muy alto, hace que esta Z sea muy alta y fuerza por distancia aumenta. ¿Vale? En ese sentido, suponiendo que lo que queremos es reducir, pues una sección equivalente a esta para que nos dé un momento similar, fijaros, 45 kN frente a 43, prácticamente el mismo valor, se consigue con el mismo material reduciendo el espesor a 25 centímetros, ¿vale? Por este efecto. Estamos en flexión simple, la EH está en los dominios de deformación, que hay desde la tracción simple a la compresión simple, pasando por un serie de abanicos de flexión de estas tensiones y estas deformaciones. Por eso digo que esta reducción de espesor está determinada para algunos dominios de deformación y dependiendo de la franja donde estemos, esta reducción conseguida aquí del 15% se reduce. ¿Vale? Fundamental, la teoría de por qué pasa eso, porque en la parte inferior que tenemos aquí es fix, igual que en la parte de arriba, pero abajo, fijaros, en el esquema solo está la fuerza de la barra de acero, ¿no? Con el cálculo convencional. ¿Qué pasa en este caso? Pues que si lo pretendemos hacer reducción de armadura, esta no es significativa. Apenas produce reducción de armadura a igualdad de sección. Así que hay que mantener los armados para este tipo de elementos, mantener armados y reducir espesores. ¿Vale? Al final, fijaros, si yo pongo aquí una cierta armadura y reduzco armaduras, en este caso está en la mínima, la tracción es menor. Pero como aquí la resistencia a compresión es muy elevada, con una pequeña oscilación de la X arriba y abajo, compensa. Entonces, al final, hay que armar muchos elementos con armadura porque lo pide la parte de abajo traccionada, donde no puedo contar aquí con la resistencia a flexo-tracción de la fibra, de X. ¿Vale? Otro ejemplo, más favorable para el uso de este material. Elementos sometidos a compresión simple. Como todo nos viene a la cabeza, pilares, sobre todo, fundamentalmente. La resistencia última, como axil última compresión que puede resistir un elemento de compresión, se compone de dos sumandos. Un primero, lo que resiste el hormigón, y otro segundo, lo que resiste el acero. Como vamos a comparar un H25 con un HA115 como si fuese un FX, vamos inicialmente a no contar la armadura, ¿vale? Como tal, supongamos que tienen las dos armaduras similares, ¿vale? En este caso, veréis que la condición principal para resistir estas compresiones es sobre todo el área de hormigón, ¿vale? Más que la cantidad de las barras de acero. Bueno, pues fijaros, un hormigón H25 con una sección transversal de 55 por 55, es un pilar bastante grande en uso habitual de edificación, donde el estándar es el 30-30 aproximadamente. Con la resistencia de cálculo que hemos visto antes, genera un axil resistente último de 5.000 kN aproximadamente. Bueno, pues el mismo material, con la misma sección, la misma sección con el material FX, con esta resistencia a compresión de 76, es 115 dividido entre 1,5, 23.000 kN. ¿Vale? La relación es prácticamente de 1 a 4. Evidentemente, usar este material no quiere esta sección, quiere optimizar sección. Equivalencia, pues fijaros, con un hormigón FX que dé un FCK de 115, tendríamos una sección cuadrada de 26 por 26 para un axil último aproximadamente de 5.000 y pico, ¿vale? Equiparable a este de aquí, ¿vale? La sección mínima, según la EH, para un elemento a compresión tipo pilar, sería de 25 por 25. ¿Vale? Yo voy a ajustar aquí a 26 para que me dé un valor similar a encima de este. Por lo cual, analogías con pilares, por ejemplo, de 40 por 40, no se nos van a reducir a 18 por 18. Vamos a tener la limitación de 25 por 25. ¿Vale? Entonces, en pilares muy de sección pequeña no van a ser condicionantes de estos materiales, pero en pilares de secciones grandes, de grandes plantas, sí empieza a notarse bastante la reducción. En este caso, fijar reducción de área de hasta un 77%. Comparativa poco
funcionar, aunque hay datos aquí de resistencia de acero, con dos tipologías de perfiles metálicos usados como soporte, como elemento a compresión. Me he ido a la serie HB y a la serie HA. He utilizado un acero estándar de 275, ¿vale? Un modelo más común usado en España. Y he buscado qué área de sección me daría un axil último parecido, a este caso de en torno a 5.000, 5.000 y poco, para este caso 5.200, para este caso 5.063, ¿vale? No son siempre múltiplos exactos. Y aquí hemos representado geométricamente a escala las cuatro secciones analizadas. En azul, una sección FX, en verde, una sección H25, en gris, el perfil HB450 y en naranja, el H550, ¿vale? Estas cuatro secciones transversales a compresión resisten prácticamente lo mismo, ¿vale? Ventajas, pues primero, ocupación de espacio, funcionalidad, etcétera, en la distribución de uso del edificio. Y aquí se ha anotado también la relación de pesos, porque después acaparado con un análisis de costes, ¿vale? En función del volumen de obra, precio de mercado, etcétera, ¿vale? Obviamente, el hormigón H25, fijaros, un peso por metro de pilar, ¿vale? Por metro de largo de pilar, en torno a 750 kilos, y luego digamos que en otra división, jugando casi de tú a tú, el EFIX es capaz de competir en peso, fijaros estas cantidades por los pilares metálicos, la cuestión de otro tipo de condicionantes. Quiero comentaros que esto es un cálculo muy genérico de sección por área, ¿vale? Anoto aquí que no he tenido en cuenta efectos de segundo orden, muy previstos en pilares, como los bandeos, ¿vale? Deformaciones de segundo orden por empujes laterales y excentricidades de compresión, que en cualquier caso, bueno, pues ya esto es un estudio más complejo, pero en cualquier caso afectaría a todos los elementos y todos verían proporcionalmente reducida su capacidad de resistente y la comparación sería similar. Evidentemente, este porcentaje tan elevado de reducción en estos dos niveles pues bajaría, ¿vale? Pero estamos en un porcentaje bastante alto, ¿vale? Aquí lo hacen notar que pueden ser menores con este tipo de análisis. Y la edificación de 2,5 metros de alto, 3, no es significativo. Otro tipo de estructuras más singulares habría que estudiar. En este caso, sí he hecho la comparativa y el análisis de mantener sección a compresión e intentar reducir armadura, ¿vale? Fijaros, este sería como el mínimo pilar que nos permitiría la Shell construir con el FIX. Uno de lado 25 y para esta sección de hormigón hay una cantidad mínima de acero por el modo de trabajo a compresión que le correspondería en torno a 4 redondos del 10 colocados en la esquina. Este sería, digamos, el mínimo constructivo por HE. No deberíamos construir otro más pequeño. Se puede, se debe hacer, pero hay que hacer una muy buena justificación. Esto, sin embargo, lo justifica con el HE, lo tienes aprobado, vendido, etcétera. Otro tipo de cálculo con pilares más pequeños, pues bueno, hay que trabajarlo y justificarlo adecuadamente. En este caso, fijaros, la capacidad última resistente con un hormigón fabricado con el FIS, que nos dé 115 megapascales de compresión, está en torno también a los 5.000, ¿vale? 4.000 y pico. Fijaros qué poquito aporta aquí el acero. Obviamente nada, la resistencia principal la está aportando el área del material fabricado con el FIS. Bueno, pues para conseguir un axil similar, fijaros llegado a 4.800 con un H25, me tienen que emplear el 50 por 50, que además, en función de este era todavía mucho mayor, el 4 por 1000, que cuantía de acero implica colocar 8 barras, esta armadura es mínima por norma, por el elemento trabajando a compresión. En este caso, pues la suma, en cualquiera de los globales, sumo tanto el área del acero, aquí, como el área del hormigón por su resistencia. 4.800 frente a 4.900, y si este mismo material, este mismo pilar, ya por fijar un poco el rizo, lo hiciésemos con EFIX, pues fijaros que de 4.800 kilonewtons a compresión nos iríamos a casi 20.000. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, se sigue viendo patente, sin tener en cuenta los efectos de segundo orden, que la reducción de sección sigue en ese orden de magnitud, son al 70-75%, y reducción de armadura a nivel de compresiones, pues también similares, porque en este caso no prima como tal la cuantía de armadura, sobre todo el área de hormigón. Situaciones reales, las intermedias,
habrá elementos sometidos a flexocompresión, donde ese 15% ideal de reducción en flexión será una franja casi inferior frente a un 75% superior. En ese abanico, situaciones intermedias para distintos tipos de barras sometidos a flexocompresión. ¿Vale? Bueno. Disculpa si te puedo hacer una pregunta. Sí. La mejora es clara. Reducir la sección por 4, consumo de materiales. ¿Qué pasa con el fuego? ¿El qué? ¿Qué pasa con el fuego? ¿Con la resistencia al fuego? No, hay otro tipo de análisis. ¿Pero lo habéis hecho? No, todavía no lo he hecho. Pero es que ahí está el handicap. Ya. Bueno, ahora yo comento la ventaja, o sea, cuando veis los ejemplos, unas conclusiones generales que saco yo de estos estudios. ¿No? De esta forma, la protección contra el fuego hay que analizarla en todos los casos, ¿no? Hay que ver un poco la relación. Sí, pero si conoces la aplicación de la normativa, es que este tema yo me lo encontré hace 10 años ya. ¿Por qué no se utiliza más por millones de altas prestaciones en edificación, edificios que tienen que cumplir, aparte del resto de exigencias, la resistencia al fuego? Porque al final está basada en modelos teóricos que no disciernen si es un HA25, un HP110, no diferencia. Al final es el método de isoterma 500, es reducción de sección por calentamiento. Sí. Entonces, aunque cumpla mecánicamente, como no cumpla el otro, se queda cojo esto. Yo ese estudio no lo voy a abordar. Un estudio de capacidades resistentes para este tipo de materiales. ¿Seguimos? Sí, vamos. O sea, alguien quiere apuntar algo más. Es un tema de mantenimiento. O sea, esto hasta ahora, fenomenal. Pero como Alejandro dice, si luego la normativa te dice no lo puedes hacer por esto otro, o sea, vamos, que tendríais que echarle un vistazo a eso también. Sí. No, pero hasta ahora muy bien. Vale. Ejemplos de análisis, dos casos reales, dos primeros similares. Diseño de unos paneles de cerramiento para unas pasarelas en Cádiz, ¿vale? Era para el cierre arquitectónico de una pasarela donde hay una fuerte carga de viento en esa pasarela entre varios edificios. Los paneles estaban a nivel arquitectónico modulados con esta distancia, eran paneles de 3,30 de altura y 6 metros en la dirección perpendicular. Se hizo un modelo de elementos finitos para analizar su estado tensional frente a las acciones exteriores, principalmente isotrópico y viento. Se analizaron 3 fases de posicionamiento, una primera fase inicial rizado, cogido por los puntos de la grúa y en vertical. Apoyado primero en el suelo con su posicionamiento vertical, izado en el aire con 2 puntos y colocado en el edificio, fijado ya arriba y abajo. En cualquiera de los casos que vimos, incluso en el que veremos ahora a continuación, se observó que la fase crítica de diseño es la fase final del servicio, porque claro, ya está fijada en las dos caras y el viento sopla y genera las presiones en cualquiera de las dos caras. En este caso, ¿qué se hizo? Pues lo que hicimos hace varias presentaciones anteriores. Conseguir que este material, que es solo el fix, sin armadura ni nada, es un panel de cerramiento, no generara apertura de fisuras por tracción. ¿Vale? Entonces se fue dotando a esta lámina de distinto espesor hasta conseguir que, fijaros, esta es la resistencia ya un poco más fina a flexotracción del material, eran 16 de grado inicial dividido por antes utilizado 10, dividido entre 1,5 en torno a 10,67 y provocar ver que en algún punto del panel se generan tensiones, ¿vale? A nivel tensional, a nivel de punto, superiores a esta resistencia a flexotracción. Bueno, pues aquí las máximas tracciones estaban aquí arriba y da 10,11, ¿vale? Tensiones. O sea, este límite de tensión generado por el criterio de rotura de von Mises da un poco menor ajustado a la resistencia a flexotracción del FX, ¿vale? Aquí las propiedades mecánicas del panel, su momento de inercia, su momento de inercia y la distancia de la fibra neutra a 0,23 para un espesor final de 45 milímetros, 4,5 centímetros.
¿vale? Espesores menores generaban tensiones aquí de tracción un poco más elevadas y ya esta condición de verificación, que la tensión máxima de tracción en el panel no supere la de tracción, hubiese limitado. Un caso similar, pero en otra zona geométrica, ¿vale? Geográfica, en Palma de Mallorca, paneles prefabricados para esta fachada de este edificio. En este caso, la altura estaba marcada por la altura entre plantas, en torno a 350 metros, y eran unos módulos muy pequeñitos de 30 centímetros. Aquí se ve un poco el mallado de la disposición, ¿vale?, estética de los paneles para la fachada del edificio. Mismo caso de análisis, con 3 fases de puesta en obra, mismo tipo de análisis estructural, y en este caso, condiciones de viento diferentes, condición de apoyo, etcétera, se consiguió reducir la tensión. La tensión de tracción máxima que no supera la del material se conseguía con un espesor de placa de 3 centímetros, ¿vale?, en orden con lo que se han hecho presentaciones anteriores de distintos paneles fabricados con este tipo de material. Y por último analizamos también ya con un comportamiento ya estructural la cubierta de la iglesia del Espíritu Santo de Granada. A nosotros nos llegó esta sección inicial, ¿vale?, donde aquí hay espesores de, estos son 3 tipos de placas, ¿vale? Aquí tenéis una alzada de la iglesia, la primera y la última eran diferentes y todas las centrales eran iguales. Lo que se ha llamado aquí como panel tipo 1, tipo 2, tipo 3, con colores, todos tienen 25 centímetros de espesor. Con esta forma, la unión aquí era con una especie de lucernario, por eso en esta parte no hay, bueno, se verá en el modelo, ningún elemento de unión. Y venían con una configuración en elementos estructurales de un HA30 de hormigón, espesor de placa 25, un armado base en toda la placa, arriba y abajo, alrededor del 16 cada 20, y un refuerzo en distintas zonas en función de la concentración de esfuerzos, alrededor del 12, del 16 y hasta del 20. Bueno, pues empezamos a utilizar el material para intentar recalcular estos elementos hasta un espesor resistente y hasta unos armados también coherentes con las tensiones límite provocadas por las solicitaciones exteriores. Este es el modelo de cálculo, 2 muros de apoyo tal como venían en el proyecto arquitectónico de los bordes y las placas colocadas transversalmente en torno a 17-18 metros de longitud, ¿vale? Nos asustó un poco al principio porque estamos casi pensando que estamos diseñando vigas para un puente, ¿vale?, una luz grande para este tipo de construcciones. El modelo se hizo completo con todas las acciones pertinentes según código técnico, presupuesto, carga muerta, sobrecarga de uso, nieve, sismo en Granada importante, condicionante, también se introdujo y todas las combinaciones de hipótesis de viento pertinentes, ¿vale? Utilizando el hormigón elaborado con el Griffiths, consiguió una resistencia a compresión en torno a más de 100 megapascales, conseguimos que las placas fuesen, en vez de 25, de 15 centímetros, y el armado base fue suficiente con colocar el 16 a 20. Toda la armadura que había aquí exterior como de refuerzo en zonas concretas, en el mapa de tensiones prácticamente se difuminaba. 2 o 3 pequeñas manchitas no significativas, con lo cual aquí sí se consiguió reducción de espesor y reducción de armadura. Ahora explicaré un poco algunas conclusiones de esto. El efecto fue doble. Por un lado, conseguimos que este brazo mecánico fuese más grande, subiendo la resultante, como hemos contado anteriormente. Y además, una vez que conseguimos que resistentemente cumpliese, teníamos la obligatoriedad de cumplir los estados límites de servicio, es decir, limitar las deformaciones. Para ello, pues, en este mapa de deformaciones observamos el mapa de deformaciones verticales de los paneles. Están sobre todo en el centro, en este están un poquito más ponderados en el primero, y calculamos las deformaciones según la H, la instantánea, la diferida, la suma de las dos, ¿vale? Y en este caso, sacando el primer valor de aquí del modelo, 3,5, los factores de corrección de cálculo de la H, 22 milímetros de diferida, la total instantánea más la diferida, 33 milímetros de flecha, estamos hablando de 3,3 centímetros, pero al hacerlo repercutido en la longitud de la placa, ¿vale?, la distorsión angular en torno a 17,9 metros, 20 metros, con la limitación de la HE para este tipo de luces, 1/500, estaría dando un valor absoluto máximo admisible de 35 milímetros
y en este caso estamos en 33. Nosotros aquí pensamos que esto podría tener que ser condicionante, puesto que al reducir espesor de material reducimos inercia y al reducir inercia aumentamos la deformación. Pero ayuda por otro lado que el módulo de elasticidad de uno al otro aumenta. Entonces las deformaciones empiezan a estar controladas porque la pérdida que se produce por inercia se gana con el módulo de elasticidad del material. ¿Vale? Entonces, bueno, estos fueron los paneles diseñados en segunda vuelta con 15 centímetros de espesor. El armado base, como está aquí dibujado, era uniforme en todas las secciones y los 3 paneles con 15 centímetros de espesor. Hicimos una cuantificación del peso de la cubierta. Aquí está la sección y las áreas transversales por longitudes de pieza. ¿Vale? La de cálculo antes era 17,9, distancia entre apoyos. La longitud real de los paneles era más larga, 21,60. Para cada tipo de panel, en función del número de veces colocadas de su sección transversal, tenemos aquí un peso de la cubierta inicial de 519 toneladas, casi 520, y a reducir ese espesor a 15 centímetros, misma densidad de material, aproximadamente 25-26 kilómetros cúbicos, los paneles rediseñados a 15 centímetros teníamos un espesor final de 315 toneladas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay una reducción en peso de la cubierta del 40%, que era el objeto de estudio desde nuestro punto de vista, y añadía que evidentemente esto tiene una repercusión en el resto de elementos, ¿vale? Porque si la cubierta pesa un 40% menos, pues será favorable para el resto de la estructura del edificio, para la cimentación, que en función de otros condicionantes, no solo el peso de la cubierta, por supuesto, podría reducirse, no en este nivel de porcentaje, pero sí en algún porcentaje relativo. ¿No?